Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un programa más a Criminales en Canal Sierra de Cádiz. Hoy me acompaña mi compañero Antonio y es que la verdad que hoy vamos a tratar un tema y un caso de los más duros sin duda que vamos a tratar en Criminales. Y no es otro que el caso José Bretón, en un caso que conmocionó no solo Andalucía, Córdoba, Huelva, sino toda España por la crudeza de los hechos. Y en ese aspecto, pues bueno, me gustaría saber la primera opinión por parte de Antonio de lo que le suscita este caso. Muy buenas, Javi. Gracias por la invitación para estar aquí. Caso complicado, ¿no? Caso duro. Caso muy duro. Además, a mí me unen ciertos vínculos personales que no tengo problema en decir y demás con este caso, que me hizo vivirlo muy de cerca y es un caso muy duro. Básicamente, bueno, mi mujer es de Huelva, la familia de mi mujer es de Huelva y viví incluso manifestaciones de este caso en la Plaza de las Monjas. A mí me pilla en edad de crianza de niños con la misma edad, parecía que Ruiz José, y esto hace que todavía se te haga más duro, y para mí es un caso muy duro que iremos desgranando, pero de los más duros que recuerdo en los últimos tiempos, y la verdad es que hacen ver la parte más mala del ser humano, ¿no? Esa cara oculta que en ocasiones no queremos ver, pero que están ahí, esas caras ocultas, y hay que tener cuidado. Claro, es que hablamos de dos localizaciones importantes, ¿no? Digamos que Huelva es donde es ella, ¿no? La mujer de José Bretón, que bueno, pues que donde vivía el matrimonio, donde vivía anteriormente la familia, el matrimonio, y una vez hay una separación, él se va a Córdoba con su familia y pues bueno, pues los hechos ocurren alrededor de un mes después de la separación, que a él le toca pasar con los hijos el fin de semana, ¿no? Y se los lleva a su Córdoba natal, donde ocurren yo la verdad que cuando hablamos de sucesos criminales y hablamos de hechos pues como los que hemos hablado anteriormente, ¿no? De casos de asesinatos y son muy duros, pero cuando ya se atenta con lo más preciado desde mi punto de vista, yo creo que todos los telespectadores y tú, Antonio, por supuesto, estaréis de acuerdo conmigo, lo más importante de la sociedad, lo más preciado que es la niñez, no son los niños, pues cuando ya entramos en términos de que a uno le hierve la sangre en todos los sentidos. Sobre todo la maldad, porque ahora hablaremos del caso, pero cuando tú lo único que buscas es infringir un dolor a la que ha sido tu mujer, tu esposa, durante años, y la forma que tú consideras que es más adecuada de infringirle dolor es atentar contra la vida de sus hijos, pero que al mismo tiempo son tus propios hijos, es que no se puede ser más deleznable, ¿no? Yo creo que los que somos padres y madres, y creo que no dice esto nada malo de mi relación de pareja, ni muchísimo menos, es que aunque nuestra relación de pareja sea muy importante, la vida de nuestros hijos es el bien superior. Es que yo creo que pocos padres no firmarían la frase de cambiar su propia vida por la de sus hijos, si es necesario, que a tus hijos le diagnostiquen una enfermedad grave y tú digas, me cambiaba ahora mismo. Yo creo que muy pocos, los habrá, no firmarían ese cambio. No se entiende que seas tú el que infringes ese dolor a tus hijos, algo que a mí no me entra en la cabeza. Claro, aquí hablamos de una personalidad totalmente psicopática, una personalidad que trata a las cosas que tiene como objetos, y cuando no les interesa o quiere hacer daño a la persona con la que estaba contigo, pues les da absolutamente igual, aunque esto suene muy fuerte, porque es que es muy fuerte. Es la tónica que se repite, Javi, desde que empezamos el primer programa y analizamos personalidades, siempre sale la misma personalidad, porque al final es lo que deriva en estos casos tan cruentos, en casos que dan lugar a que lo llamemos criminales, ¿no? Esa personalidad psicopática, ese psicópata que ve a los demás como un objeto, mi fin es el único fin, lo que yo quiero es lo que vale y por encima de todo, cuando en realidad yo creo que esta gente ni siquiera son capaces de querer, sinceramente. No tienen esa capacidad, porque... Quiero decir, que lo haya dejado esta mujer, pues a esa persona medio le dará hasta casi igual,
porque dudo que él haya querido en algún momento a esa mujer, pero aún así tiene que infligirle dolor. Aún así tiene que intentar infligirle el dolor máximo, porque, claro, una persona tan perfecta no te pueden dejar. Claro, una persona tan perfecta no te pueden despedir. A una persona tan perfecta no te puede decir tu novia que no quiere seguir contigo o tu mujer dejarte. Es el rasgo de estos criminales. Claro, ese odio que hacia ella pues va a provocar que ataque hacia lo más preciado para ella, porque para él obviamente no lo fue. Hombre, no lo fue que para sí, nada. Yo hasta me duele, ¿no? Cuando escuchaba a la familia, gente que no que lo defendía, ¿no? Sino gente que definía su relación con sus hijos, lo definían como un buen padre, como... Después hablaremos de las características y son bastante fuertes. Lo dudo porque dudo que por mucho que se te vaya a la cabeza, que además no es una idea de cabeza, no, premeditado y organizado. Lo tenía todo planeado, después hablaremos del plan que lo tenía. Padre, lo dudo. No, eso queda... Vamos, no lo dudo, lo tengo claro que no lo era. Es clarísimo. Pues vamos a empezar, Antonio, si quiere, por el inicio de donde ocurre absolutamente todo, y tenemos esa llamada a emergencia 112 que hace desde el parque de la Ciudad de los Niños en Córdoba, que ahí él pone el contexto y el pretexto de bueno, pues que básicamente los niños se le han perdido de buena primera en el parque, y vamos a escuchar la llamada. Emergencia 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, que ya denuncié que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la Ciudad de los Niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. Ah, de acuerdo, que viven en Huelva, ¿no? Con domicilio en Huelva. ¿Están ahora en casa de unos amigos, en un hotel? En casa de mis padres, que hemos venido a pasar el fin de semana. Bien, escuche, ¿cómo se llama la calle donde se hospedan los menores ahora? La casa de sus padres, entonces, de los abuelos. Don Carlos Romero, número 8. Juan Carlos... Don Carlos Romero. Vamos a ver, Don Carlos Romero, número 8, ¿no? ¿Es un piso o una casa? Es una casa. Una casa. ¿Esta calle pertenece a qué barriada o zona dentro de Córdoba capital? Pero que los niños no se han perdido ahí. Ya lo sé, señor, pero necesito un domicilio. Tranquilícese, que terminamos antes. Sí. ¿A qué barriada le vuelvo a preguntar? El Cañero. Bien, el Cañero, de acuerdo. Me confirma Córdoba capital, en la calle Don Juan Carlos Romero 8, que es una casa en la barriada del Cañero, es donde, por ejemplo, han pasado esta última noche, ¿no? Donde están ahora. Sí. ¿Y ellos se han perdido entonces? A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido? Es que no lo sé, es enfrente de un parque que hay enfrente de la Ciudad de los Niños. ¿Pero tú qué es? ¿En la misma calle Don Carlos Romero o dónde? No, es muchísimo más lejos. Bien, pues algún dato más sobre ese parque, señor, para que también policía busque por esa zona. ¿Ese parque dónde está? ¿En qué calle avenida? Pregunte por favor si hay alguna persona en la calle. Menéndez Piral, será el nombre de la calle. En un parque entonces de la calle Menéndez Piral, ¿no? Sí. Bien, ¿y esto pertenece a la barriada, a la zona? ¿Lo sabe? ¿A qué? No, esto es por la zona hospitalaria. Ajá, zona hospitalaria, muy bien. Exactamente, el parque le dicen el parque del circuito del Colacao. Se trata entonces, vamos a ver, del parque del Colacao, ¿no? Sí, circuito del Colacao le dicen. Parque, circuito entonces del Colacao. Dígame, ¿qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. Bretón, ¿no? Sí. José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. Asistencia médica no, supongo. ¿Y qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la Ciudad de los Niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncia supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. No obstante... dígame también qué lleva Ruth o José puesto. La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta
corta con listas rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones beige claritos. ¿Veis? Claro, de acuerdo. Mire, avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen que estar en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Adiós. Pues ahí hemos escuchado, Antonio, esa llamada a emergencia 112 y aquí ya se había acabado con sus 2 hijos. Es algo muy extraño, ¿no? Porque, bueno, es verdad que a todo lo pasado sabemos la verdad y es muy fácil desmontar esta coartada que él se quería crear, ¿no? Pero no termino de ver a un padre desesperado en la llamada. No, para nada. No. Y datos un poco inconexos y, bueno, de lo que era, ¿no? De intentar. Tiene 2 repenques, uno le pone un poco nervioso cuando le pregunta por la dirección y demás, pero no nervioso como yo me pondría si he perdido a mis hijos y lo que quiero es celeridad. Y luego yo veo un detalle que no se me va de la llamada, que es cuando dice, ¿cómo se llaman los niños? José, y dice, ¿cómo de apellido? Y dice, Bretón. Bretón, sí, como imponiendo su apellido. Contundencia, como diciendo... Estos niños eran míos y es acabar con ellos. Que Bretón es lo que hay, ¿no? Es lo que manda, es lo que es eso. No sé cómo sería la relación de pareja y la relación de familia entre ellos, pero ese Bretón me hace a mí ver que era un orden de mando. Pues la relación es bastante... hablamos de José Bretón, que tiene una serie de características muy marcadas. Hablamos de una persona muy controladora, celosa. Al principio no lo era, pero una vez ya, pues bueno, digamos que conquista a su pareja, ahí es cuando, digamos que sale a relucir su verdadera personalidad, porque la máscara al principio de buena persona, de esa máscara, pues la seguía teniendo, salvo de puertas para afuera, ¿no? Como se dice, apocado, ¿no? Poca cosa, pequeñito, voz de pito, que no quiere decir nada de eso, pero bueno, una serie de rasgos que a lo mejor te hace pensar una persona poquita cosa, simpática, amable. No lo ves a alguien peligroso, en principio. Pero hablamos decimos, control excesivo. Aparte también tenía lo que llamamos TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y lo tenía sobre la limpieza, y no podía comer al lado de alguien porque el sonido de la masticación de la otra persona le producía, y entonces él comía pues aparte de los niños y de la propia mujer, pero es que tenía también varias características, y una de ellas es que los niños no le podían tocar, porque como los niños suelen estar bastante sucios, pues no le podían tocar a él. O sea, es algo súper, a mí particularmente me llama la atención, pero también te dice la personalidad, pues... Muchísimo, porque cuando uno tiene niños sabe que al final termina uno tocando los mocos con las manos. ¿Sí? Pues él tenía esa obsesión por la limpieza que le hacía eso, y luego controlar absolutamente todo de los niños y de la mujer. Ese sentimiento de propiedad. Claro, es exacto, es de... Que volvemos a lo que decíamos, no da la pinta de que sea una persona que ni siquiera le tuviera cariño, pero bueno, son míos. Es un caso, yo creo, evidente de violencia doméstica, ejercida contra la mujer y contra los hijos, violencia vicaria, que también se le llama, ¿no? Y al final un caso de esto de maltrato hacia la mujer y intentar hacerle daño con lo que más le duele y tenerla como la tiene. Un maltrato que yo te diría, y ahora seguimos hablando de eso y llegaremos a ese punto, Javi, no me quiero saltar tu guión, pero yo diría que sigue a día de hoy. Hombre, por supuesto. Él sigue infringiendo maltrato a esa mujer a la que odia y a la que le ha hecho tanto daño y todavía le quiere hacer más. Ahora hemos visto, hace poco nos salía la polémica por el libro, porque un periodista, un escritor fue a la cárcel a entrevistarlo, y bueno, a raíz de esa entrevista ha sacado un libro que ahora mismo está en stand-by. Yo creo que no se va
a vender más, incluso la propia editorial Anagrama ha dicho que no, que renuncia a los derechos del libro, y en ese libro pues cuenta él pues cómo hizo todo, ¿no? Porque hasta hace bien poco él no ha reconocido los hechos, o sea, pese a todo lo que tal, él no lo ha reconocido, y eso es una prueba también de hacer daño, y ha habido momentos... Lo ha reconocido ya cuando ve que solo le puede traer ciertos beneficios. Claro, exacto. Y no lo contrario. O sea, exacto, después hablaremos de las penas porque han pasado también se le han bajado las penas de 40 a 25. Yo ese libro, y ahora que también conocemos, a un caso que en otro momento trataremos, el caso de Gabriel y la tipa esta que lo mató, sí, también. Que dicen que le habían ofrecido hasta 300.000 euros por una docuserie y demás, y yo creo que en el caso de Bretón, que no lo sé, no ha trascendido al menos, yo creo que este libro no es ni siquiera una cosa por dinero, sino una cosa por infringir todavía más daño, más dolor. Hay que recordar que entre las motivaciones que él decía del suceso, de lo que ya le hace a los niños, que ahora entraremos más en detalle, él siempre destaca una cosa, y es que esos niños, si yo no los quito de en medio, se van a criar con la familia de su madre, a la que él por lo visto no la podía ni ver. Incluso hablaba de una familia desestructurada, que habrá que ver lo que para él es una familia desestructurada también. Pero fíjate si ahí hay daño, dolor y maldad, porque mato a mis hijos porque es que si no están condenados a que los críe la madre. No, es muy cualquier fuerte. Persona que ha perdido un hijo, seguramente si le preguntas que su hijo lo pudiera criar una tribu zulú de no sé dónde, te diría, te lo firmo. Pues este señor era así, es así. Y es que claro, desde la separación, digamos, en el que ella pues decide separarse porque ya no aguantaba más, hasta que suceden los hechos, hay un mes, o sea que ese hombre en un mes lo preparó todo para hacer el daño suficiente. O sea, es algo la verdad que increíble, porque hablamos de septiembre y el 8 de octubre es cuando ocurren los hechos, que ya en esta llamada ya los ha matado. Ya los ha matado, que es más frialdad todavía. Claro, que cabe por ahí la está llamada. buscando una coartada, y lo que describe en la llamada, volviendo a la llamada, es un poco surrealista. Si tú estás en un parque, un tumulto de gente hace que tú pierdas a tu hijo, tú te vuelves loco, tú movilizas a la gente. Es que... No es necesario ni que tú llames al 112. La policía va a tardar en una ciudad como Córdoba. Y él dice, no, media hora. En una ciudad como Córdoba la policía va a tardar un minuto, porque toda la gente que está alrededor, cuando vea a un padre desesperado buscando a sus hijos, van a llamar directamente a la policía y van a venir. Y aquí no, aquí se monta un rollo cuando no había ningún testimonio de nadie que estuviera en ese momento en esa plaza, ¿no? Y él dice que en un tumulto ha perdido a los niños. Bueno. Claro, porque la coartada es que él supuestamente va a quedar con su hermana, que tiene también sobrino, y va a quedar con él en el parque, pero él dice, no, me adelanto yo antes y así tengo la coartada, porque si estoy con mi hermana es más difícil que se me pierdan los hijos. Claro, pues que ya no había, claro, lógicamente. Que ya no había, lógicamente, y en las grabaciones que se encuentran de él entrando en el parque, en el coche y demás, ahí ya solo está él solo. O sea que, claro, que además hay el grado de psicopatía total. Al final, mira, lleva a los niños a dormir a los abuelos, metió a la hermana, familia que yo creo que no le ha llegado a dar ni siquiera la espalda del todo, o sea que una lealtad absoluta, pero los metió en un embrollo importante, ¿no? Una cosa. Ojo que varias semanas antes de que ocurra todo esto, se lleva a sus sobrinos y se los lleva al colegio, y él hace un experimento de dejarlos solos. Y ese va a ser el previo paso a lo que después hará. O sea que él hace la labor de qué pasaría si me voy y los dejo en la plaza. Y los dejo en la plaza, los dejo un rato solos. Pues hay que hacerlo. A ver qué pasa. Pues desconocía yo ese... Pues es otro de los hechos también que se han corroborado. Que experimentó con los sobrinos. Con los sobrinos. Y además también tenemos ya el caso de que él, por su psiquiatra, pues recibe tanto Orfidal como paroxetina. La paroxetina es un antidepresivo y el Orfidal es un lorazepam, que es un
es un medicamento que se utiliza para la ansiedad, ¿no? Para la relajación y demás, que lo toman muchas personas en el mundo, obviamente, y bueno, pues en grandes dosis te puede provocar un coma a una persona de entre 50 y 100 kilos más o menos, te puede provocar un coma por esa relajación absoluta de los músculos y imagínate pues en unos niños pequeños. Por lo tanto, esa es otra de los puntos también importantes. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que José Bretón llega a la casa de su exmujer, bueno, todavía era su mujer en ese momento, recoge a los niños, le da un ramo de rosas y le dice por favor que la perdone. Ella le dice que no y se lleva a los niños para Córdoba. Y la mujer, la madre, siempre ha pensado que cuando le da a los hijos ya tenía un mal presentimiento, pero claro, es un mal presentimiento que... Eso es hacerse daño por hacerse. Claro, que en ese momento tú no puedes... Yo supongo que ese mal presentimiento lo tendría cada vez que el energúmeno se lleva a los niños y si no hubiera pasado nada pues se queda ahí. Claro, exacto. No creo que la madre deba de tener en su cabeza que pudo hacer algo para evitar esto porque es que es muy difícil. Hombre, y más tan repentinamente, es que no pasó ni un mes y ya él ya estaba obsesionado con ese objetivo. La criatura fue civilizada en el sentido de, bueno, que tú te separes de tu mujer no quiere decir tampoco que tú no vayas a ver a tus hijos, claro. Tienes derecho a verlos y creo que hay que ser suficientemente maduro en las relaciones para cuando uno se separa pues saber convivir en ese sentido. Entonces, por mucho mala persona que este individuo fuera, que seguro que lo era y que lo es, no creo que tuviera detalles la mujer como para saber que en esa entrega iba a pasar lo que pasó. No creo. El caso es que el día 7 de octubre viajan a Córdoba, allí ven primero a los abuelos, ven también a sus tías, a las tías de los niños, y él en el camino compra varias garrafas de gasolina. O sea que ya lo tenía todo ya más que predispuesto con la gasolina y los medicamentos para adormecer, y se habla también que lo que pasa es que no se puede llegar a comprobar que en grandes dosis también le pudieron provocar la muerte a esos niños, que yo sinceramente ojalá hubiera sido así porque si no todo hubiera sido muchísimo peor. Y el caso es que él ya lo está todo maquinando. Al día siguiente por la mañana vuelve a hacer varias gestiones y en ese momento sobre las 12:01 de la tarde es cuando empieza el plan en el que bueno pues que supuestamente adormece a los niños y los droga con estos medicamentos y luego crea una hoguera enorme que fíjate Antonio, se habla y se estima que la temperatura de esa hoguera llega a estar a los 1200 grados centígrados. Eso para que la audiencia no se haga una idea, más o menos lo que casi llegan los hornos crematorios, que llegan los hornos un poquitín más, pero casi llega a eso, o sea, una cosa lo hizo, bestial. Acelerante, se lo preparó. Sí, todo. La leña también compró un montón de kilos de leña para que estuviera todo perfecto. Y después, claro, desde las quemadillas, que es la casa donde él estaba, en esa zona, que también es verdad que es todo más macabro, ¿no? El nombre ya lo termina, pero es verdad que esa zona es Las Quemadas. Y de ahí lo de las quemadillas, no por otra cuestión. Y hay un pequeño muro y él se miró perfectamente de que desde ese muro no se viera solo el humo, pero no lo que estaba desde dentro. O sea, que en ese aspecto... Que lo maquinó todo bien. Con motivo del libro, de algunos detalles que se han dado a conocer, a ver... yo debo de destacar, y lo hemos hablado, tú y yo lo hemos hablado, yo no estoy en contra de que se cuenten los testimonios, de que yo como periodista me encantaría entrar en las prisiones y que la gente pudiera contar y dar detalles y demás. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que esto sirva para lucrarse, muchísimo menos, y lo que yo puedo estar en contra es de los intereses o de cualquier
editorial y demás, por hacer negocio de esto, ya sea editorial, ya sea lo demás, pues le veo el interés de conocer los testimonios, claro, ¿no? De conocer los testimonios. Pero un detalle de esos testimonios, a mí hace unos días lo escuchaba conduciendo en el coche cuando se conocían estos detalles, y me parece de lo más macabro y de lo más duro de todo esto. Él describía en ese relato, que supongo que en algunos detalles muchos estarán inventados a su favor, otros tendrán una parte de realidad, pero él describía en ese relato cómo por la mañana, cuando los niños despertaban, creo recordar que lo decía del pequeño, no sé si el pequeño o la mayor, da igual, sí, para el hecho es lo mismo, cómo el niño o la niña iban a abrazarlo al despertarse. Te juro, Javi, que cuando escuché ese testimonio, noté el abrazo de mis hijas que me dan por la mañana cuando se despiertan, el mismo, y cómo él decía, me cago en la más, que este vaya a ser el último abrazo que me va a dar esta criatura. O sea, fíjate la frialdad, lo mala persona, ¿no? Porque, bueno... Sí, no, es que no hay nombre, no hay palabra de... Estás describiendo que tu situación, tu sensación es, y que este sea el último abrazo que voy a recibir, como si, yo qué sé, como si fueras un condenado a muerte, que sabes que te van a ejecutar en 2 horas y que tú no puedes evitarlo. Perdona, ahí el condenado a muerte era su hijo, o su hija, o los dos, porque él los quería condenar y porque él los quería ejecutar. Fíjate dónde llega la mentalidad. Sí, sí, sí. Qué pena, que este abrazo va a ser el último que me va a dar. Perdona. No ejecute lo que hiciste. No, y que aparte el libro, o sea, el periodista es que nadie piense que lo ha blanqueado, porque el libro se llama El odio, y el libro, vamos, es un órdago fuerte hacia el propio José Bretón de la maldad absoluta con la que llevó pues todos sus planes. O sea, que no se piense, pero sí que es verdad que en ese aspecto estoy con Antonio, que se debería dejar de publicar, sí, que se debería publicar, sí, que uno lo vaya a consumir ya es otra cuestión. Claro. Pero por ejemplo, mira, en Estados Unidos tienen una ley que los criminales, cuando están en la cárcel y hacen libros y demás, porque allí en Estados Unidos sí que es verdad que esto está más desarrollado y hay una gran empresa, digamos, para este sistema, sobre todo una industria enorme en cuanto a los true crime y demás, pero los criminales, todo lo que ganen lo tienen que donar a las víctimas. Y esa ley, pues yo creo que sí sería muy justa aquí en España, la verdad. Pero bueno, es lo que, hombre, es lo que tenemos. Entra en eso, porque por una parte uno es eso, es más dolor para una madre, más dolor. Entonces hay una parte de uno que dice, es que esto no se debe de permitir, y es verdad. Pero es lo que decimos, al final los testimonios y eso, yo creo que en eso... Los que nos gusta la libertad, pues tenemos que tener libertad. Lo que tenemos que intentar evitar es que esto le sirva a nadie para lucrarse encima de todo y demás. Y eso, ¿cómo se hace? Pues no consumiéndolo, simplemente. No consumiéndolo. Sí, hombre, por ejemplo, por mucho que nos pudiera interesar y decir, bueno, me interesaría por eso, por lo que estamos haciendo en este programa, claro, al final, ¿no? Describir las personalidades. A lo mejor esto nos ayuda a descubrir en nuestro entorno cuando hay personalidades de este tipo y hay que apartarse de ellos, de claro, totalmente, y demás. Entonces tampoco creo yo que no sea eso. Es como cuando hay un accidente y la gente nos achaca, que además nos pasa, que no se muestre la imagen del coche, que fíjate que la familia va a sufrir. Pues mira, hay una parte, bomberos y policía y demás, que nos muestran las imágenes, que son normalmente quienes nos muestran, sí, las imágenes, que es que sí hay que mostrarlas porque es necesario que los que no se conciencian vean los efectos que esto tiene. Claro. Entonces esto es lo mismo, también es necesario describir estas personalidades porque uno tiene que tener la suficiente madurez para cortarlas en sus relaciones con ellos, ¿no? Decir, que no te parezca algo gracioso y todas esas estridencias que hemos definido de la persona, que de por sí no son malas ni buenas, pero que al final la personalidad y lo que te va definiendo te encuentras ante una persona de lo que estamos hablando, un auténtico psicópata, al que le da igual todo y no es más fan de nadie en el mundo que de sí mismo. Después, Antonio,
Ahí también hay varios casos de este caso, porque más o menos todo el mundo lo conoce, tampoco nos vamos a extender demasiado en el caso, porque pero sí que hay cosas y cuestiones muy interesantes. Una de ellas es que ese mismo día, cuando se supuestamente sobre la 1:48, data, porque esto lo tenemos por los informes de las llamadas, eso a tiempo real, pues a las 1:48 de la tarde llama a su expareja que no le coge el teléfono. Y esa llamada pudo haber sido clave porque muchos criminólogos y muchos expertos hablan de que esa hora estaban ya los niños muertos y iba a infligirle mucho más dolor a la expareja. ¿Tú crees que en ese momento le hubiera dicho lo que había hecho o era el cachondeo, ¿no? Yo creo que era el ensañamiento. Porque yo creo que eso... Sé que los he matado y ahora tú ahora no lo vas a entender. El daño que te estoy haciendo lo vas a entender porque te lo voy a hacer, pero lo vas a entender dentro de un rato mucho mejor, ¿no? Yo creo que por ahí van... Yo creo que el imbécil este lo que quería era librarse de todo, encima de todo. O sea, no tenía ninguna intención de reconocer nada, ni la ha tenido. Ni la ha tenido, y ojo que encima la investigación, por desgracia, tuvo un fallo garrafal con el primer informe de una antropóloga forense, que bueno, porque claro, digamos que pasa absolutamente todo, lo investigan a él porque básicamente la expareja el primero que bueno, pues que dice no, ha sido él, ha sido mi marido, porque es tal, es manipulador, es esto, lo otro, y él ha tenido que ver con algo. O sea, no han desaparecido porque sí. Y claro, van a la zona, a las quemadillas, y en las quemadillas pues se dan cuenta que hay una gran hoguera, que ya son pasa cenizas. Un mes y en las manifestaciones diarias en Huelva, la gente, lo que tenemos la esperanza, los que están allí en las manifestaciones, los que estamos en casa siguiendo el caso, lo que tenemos la esperanza es que el subnormal estuviera cogido a los niños y alguien los tuviera. Ya. Que quisiera infringir este dolor, pero que los tuvieran en algún sitio, no que hubiera hecho lo que ha hecho. Yo creo que la policía tenía claro lo que había pasado. No, sí, por desgracia, eso, el caso estaba claro casi desde el minuto 1, pese a que faltan las pruebas siempre, ¿no? Ahí vemos la zona de las quemadillas y había varios montículos. Él dice que tuvo que matar a algunos roedores y que los quemó, o sea que... Es que la verdad que es bastante grave. Y se encuentran algunos restos óseos. ¿Qué ocurre? Que el primer informe se equivoca y da la razón a Bretón de que son roedores y no son humanos. Eso retrasó mucho. Esos más de 8 o 9 meses. Y bueno, y gracias a Dios... Además, metieron el sonar, que eso es otra cosa que se ha conocido ahora. La gente del el sonar este que metieron, que se puso muy de moda lamentablemente en el caso de Marta del Castillo, para buscar bajo tierra si hubiera ahí indicios de que ahí se ha podido ver una especie de fosa y demás. La gente del sonar dice que cuando entraban en la finca con él delante, porque estas instrucciones se tenían que hacer en presencia de él. La comitiva judicial, la policía y los operarios que tuvieran que buscar. Dicen que él, cuando hacían algo en la hoguera, los especialistas se ponían nerviosos. Cuando el sonar estaba, es que se reía de ellos. Les hacía gracia, les decía, ¿queréis que os eche algo de beber? Porque él es muy amable con todo. Vais a perder ahí el tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Se choteaba, se cachondeaba. Que un poco también la mente psicopática de una persona que... Están buscando a tus hijos, que tú sabes que los has quemado, que los has matado ahí, estás con una comisión judicial, estás a punto de entrar en prisión, pero estás en prisión ya preventiva y te estás riendo con tu intelectualidad de que encima de todo había un fallo y te puede que te salgas con la tuya, ¿no? Estás ahí de cachondeo. Y encima se cree más inteligente que todos los demás. Todos los demás. La verdad que es increíble. Eso es muy significativo de la gente psicópata, de los psicópatas. Siempre se creen más listos que los demás. Aunque después se les coge rápido, porque después, y esto lo dicen expertos
expertos en criminología que hablan de que a la que escarbas un pelín la primera capa del supuesto conocimiento de que lo sabe todo, te das cuenta que después de la primera capa ya no hay absolutamente nada. Acomplejado, solo hay que verlo. El tío es un acomplejado que por su físico, por su eso, ha tenido complejos de toda la vida. No sé si le habrán hecho bullying, no sé qué le habrá pasado en su vida, pero no deja de ser un acomplejado. De eso de superioridad precisamente es por las carencias que tiene, y entonces cuando encuentra a alguien que de verdad te trata bien y te trata, el caso de una persona que se enamora de ti, eres tan psicópata que tú a esa persona no le respondes con amor, tú le respondes con humillación, con daño, con desprecio. Sí, totalmente. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay tres informes forenses, he dicho antes, gracias a Dios, porque ya tanto el segundo como el tercero dan la razón de que esos trozos óseos, esos huesos que se encuentran son de carácter humano. Por lo tanto, ya ahí es la prueba necesaria para que el 17 de junio del 2013 comience el juicio contra José Bretón, que se extiende 2 años por lo que hemos comentado, por ese fallo garrafal de esta primera forense, que bueno, pues que supongo que no quería tampoco, no quería ni mucho menos pues haber tenido ese fallo y haber confundido los huesos de personas con animales, y esto provocó que bueno, pues que tardara más tiempo el juicio, un juicio con jurado popular, y bueno, pues finalmente el 22 de julio, después de muchísimos casos y demás, ahí tenemos imágenes porque la verdad que las imágenes del juicio de José Bretón son impresionantes, porque te demuestra lo que es la mirada total de un psicópata, ¿no? Mirada vacía, fría, sin parpadear, con una la antítesis, ¿no?, de la emoción, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y en este sentido la verdad que ningún gesto de arrepentimiento, nada, absolutamente dolor, nada, ni de nada. Es más, se sigue declarando inocente en el juicio, y la verdad que bueno, que al final pues finalmente y felizmente pues lo condenan a 40 años, 20 años por cada uno de los crímenes de sus hijos, y después en el 2015, después de un recurso por parte de sus abogados, porque hay un montón de recursos, tanto al Tribunal Supremo como el Tribunal Nacional, o sea, hay diversos recursos que va haciendo, hasta que finalmente en el 2015 le cambian la pena de 40 años a 25, porque según nuestras leyes, más de 25 años no se puede cumplir. Ahora con la prisión revisable, puede que haya una serie de subidas en cuanto a la pena, pero por desgracia... En este caso no le cogería porque fue posterior. Claro, ese es el problema. En ese caso, como el delito fue anterior a esta nueva ley, a esta nueva actualización, pues posiblemente la salida esté prevista en el 2036. Yo en estos casos soy muy, voy a decir, extremo dentro de la sociedad en la que estamos y demás. Yo creo que este tipo de gente no debería de volver a salir a la calle nunca. Habrá que cambiar las leyes, habrá que hacer lo que haya que hacer, pero esto debe ser prisión permanente. Que lo quieren llamar revisable o como quieran llamarlo, que lo llamen como quieran, pero yo no creo que este tipo de personas debiera de salir. No me voy a ir al extremo de la ejecución, que también me la planteo en estos casos, pero por lo menos la prisión permanente, porque el 2036, cuando esto pasa y entras en 2011, es que quedan 11 años. 2011, pues tú dices, bueno, pues son 25 años, ojo, que son años. Y que ojo, sí, que no se descarta, porque ahora mismo se le han denegado pues todos los permisos que ha intentado, porque claro, los abogados siempre intentan, pero que no se descarta que en estos 11 años, lo mismo en 6-7 años pueda tener el tercer grado, es que eso no se descarta. En el momento que cumple 3/4 de condena y eso puede... Y claro, como tiene buen comportamiento... Y eso te iba a decir, que en la cárcel esto no creo que sea un alborotador, no creo que sea... pero bueno. Que por cierto, en la cárcel, y esto ya lo
lo hilo porque hace poco tocamos el caso de Marta del Castillo, Antonio, pues en la cárcel ha coincidido con Carcaño. Y parece que son hasta... que hay hasta cierta amistad. O sea que imagínate, Antonio, la verdad que no te voy a decir lo que me pasa por la mente. No, pero que sí que es verdad que un debate a gran escala es el tema de tanto la cadena perpetua como la pena de muerte. Deberíamos como sociedad, ¿qué hacemos con esta gente? Tener eso, por yo ejemplo. Entiendo el tema de la pena de muerte que se hace en Estados Unidos y que da mucho respeto. Por ejemplo, yo he estado en la corte de Texas, donde y solo estar allí ya te genera he estado allí en situ y te genera. A ver, yo entiendo el tema de las penas de muerte, creo que no deberían de aplicarse, estoy de acuerdo con nuestra sociedad que ese castigo no es apropiado, pero lo cortés no quita lo valiente. Claro. O sea, no lleguemos a ese extremo, porque además en ese extremo alguien que luego se demostrara que ha sido inocente, condenado, eso ya ha sido más que condenado y no se puede compensar de ninguna manera. Pero lo que sí exijo, lo que sí me gustaría exigir es eso, que esta gente no vea la luz. La cadena... Porque esos niños no van a salir nunca de donde están. Y esta persona, que además su único objetivo era infligir daño a una madre que desconocemos la vida de ella, como es lógico, no creo que la tuviéramos que conocer, pero que estará muerta en vida todavía. Hombre, es que yo creo que eso no se llega... Tiene ahora otra condena ahí, que es la de restar los días en los que este individuo va a volver a la calle. ¿Y quién te dice que no vaya por ella? A buscarla. Es que ese es el problema. No sé si hacerle algo, pero sea a shotearse, a decirle, mira dónde estoy. Lo que te ha pasado, pues mira dónde estoy. Tú con tu dolor, porque él, no me cabe la menor duda que no tiene ningún dolor por los niños, tú con tu dolor y yo libre. No, sí, la verdad que es un caso el que hemos tocado, hemos intentado por todos los medios simplemente el aspecto de pedagogía, el aspecto de informar, sobre todo de saber cómo son este tipo de individuos. No nos hemos centrado en imágenes ni en nada de eso, porque creo que no es nuestro estilo y creo que es lo más correcto. Yo siempre disculpo porque algún comentario si se me va pero algún calificativo que me debía de controlar, pero bueno, ustedes saben que para mí ustedes son como de la familia y no digo nada de lo que pienso, ¿eh? No, por supuesto. Pero pone muy difícil Javi, ¿eh? Cuando me invita a los casos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mira, tenemos el caso de Japón. Japón es un país del primer mundo, un país súper civilizado. Todo el mundo de Japón, pues entre comillas, pues piensa pues que es un país estructurado, un país bastante educado, pero Japón, por ejemplo, es uno de los países del primer mundo que sigue con la pena de muerte. Yo no estoy diciendo, porque yo soy más de tu corriente, Antonio, yo soy más de cadena perpetua, que ahora mismo tenemos algo parecido, pero es muy laxo. Flagrante, ¿no? Pero claro, es que hay casos como estos y como algunos que hemos tocado que es que no merece otro castigo. Tremenda a tus propios hijos, luego todo por hacerle daño a una mujer y que buscamos y hay que ser ejemplar también. Esto no puede salir barato, y no digo que 25 años sean baratos, 25 años son muchos años, es verdad, pero aún así merece. La cárcel tiene una de eso, que es la de reinserción del individuo, pero es cuando hay casos de este tipo se merece una segunda oportunidad. No, y después que no hay reinserción en estos casos. Son personas que son... Es que no, el problema y aquí creo que nos gusta mucho calificar que no tienen ningún tipo de enfermedad, que no están locos, son personas normales y corrientes como tú y como yo, pero que tienen una patología, una forma de ser distinta a nosotros, como la persona que es tímida, la persona que es más simpática, pues esta gente no tiene ningún tipo de sentimientos, y los sentimientos, los únicos sentimientos que tienen son los de odio, sentimientos negativos, son los que pueden llegar a albergar. Hombre, si no tienes esos sentimientos con tus hijos. Claro, es que esa es la cuestión.
apague, vámonos, ¿no? Pues Antonio, la verdad que yo creo que ha quedado un programa bastante interesante, que lo hemos tocado lo mejor posible dentro de la gravedad de los hechos, porque yo creo que es de los programas más graves que por desgracia vamos a traer a criminales por la crudeza, ¿no? Por la que una persona es capaz de deshacerse de sus propios hijos de 2 y de 6 años. Es que yo es que diciendo estas palabras, y yo no soy padre, pero diciendo estas palabras ya me estoy poniendo... No lo eres, pero yo he vivido este caso sin serlo. Y también, porque en 2011 yo no era padre y a mí me dolió muchísimo este caso. Muchísimo. Que yo entiendo que te duela. Lo que pasa es sí que hay un detalle, que es que cuando ya eres padre y ves a tu hijo tan indefenso en tus brazos y sí que es verdad que te remueve algo que tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien le intente hacer daño? Al mío o al de cualquiera, o sea, al mío o al suyo propio, porque ya tienes a tu hija en brazos y tú dices, es que es imposible que alguien quiera hacerle daño a una criatura así, ¿no? Y yo, por desgracia, como periodista, he cubierto muchas noticias de este tipo antes de ser padre, y una vez que lo eres, es verdad que lo retomas todo, tu mente lo retoma todo y lo ve todo todavía más intenso, pero eso no quiere decir que por no serlo no seas capaz de sentir dolor. Ya te digo, yo cuando sucedió este caso no era padre y da igual, fue horrible, una cosa que uno no se le pasa por la cabeza, ¿no? O sea, pues horrible. La verdad que no fue, que para nada fue un hecho que por desgracia los vamos a tener en la retina y ojalá y esperemos que, bueno, pues... Sí, los nombres, los sitios. Yo en este caso tengo una anécdota, al margen de la que contaba antes, que cuando voy a Huelva y voy a la Plaza de las Monjas, me es inevitable que mi mente me lleve a este caso. Recuerdo un año que subíamos a Fitur con los compañeros de la tele y teníamos que cargar el coche. Íbamos en coche eléctrico y teníamos que hacer una carga de esas que tanto nos gusta a las 4 de la mañana, porque nos vamos de noche, y paramos en Córdoba y bueno, uno de los cargadores era allí y fue paramos el coche y cercano había un cartel que ponía Las Quemadillas, 4 y algo de la mañana. Los compañeros están aquí ahora mismo en este momento conmigo cuando vivimos ese momento. Se nos erizó la piel a todos. Claro, normal. Entonces dijimos, hostia, fue el ver el nombre Las Quemadillas y todos nos dijimos, el chip mental nos dijo, esto es sitio de Bretón, no sé qué, y pensar, estoy en este sitio, no sé, no fuimos al morbo, no fuimos a buscar la casa donde era y nada, simplemente fue un cartel en un cargador eléctrico que había. Pensar eso, pensar solo que estaba cerca de ese sitio y eso, años después se nos erizó la piel. Tuvimos una sensación horrible y lo comentábamos entre los que estábamos allí. Fíjate, al final te marcan los sitios, te marcan todo, prueba de que, bueno, esta gente, por cierto, él lo hizo en una finca familiar, o sea, una finca que la familia todavía le marcó más, pues no sé qué será de esa finca, ¿no? Pero ni quién querrá vivir ahí, ni quién querrá esa finca. Ese es el problema, que lo que le acarrearía... No sé lo que será a día de hoy, pero a una finca abandonada, porque... La verdad que en ese aspecto no sé yo exactamente cómo estará el tema, pero sí que es verdad que se impregna, ¿no? algo que bueno, pues que a la sociedad en cuestión, pues en todos los sentidos, pues le provoca lo que has comentado, ¿no? Una sensación de... A nosotros se nos erizó la piel. Era un día de enero, a 4 de la mañana sería más o menos, que es un momento en que frío hace subiendo a Madrid, con lo cual más frío todavía en el camino dejando esto, pero bueno, al pasar por Córdoba nos quedamos helados, viendo solo el nombre, solo vimos Las Quemadillas y nos quedamos helados. Pues bueno, Antonio, pues con esto vamos a despedirnos de este programa de Criminales. Gracias una vez más por participar, que creo que le das esa voz, ¿no? de la gente que, bueno, pues que está viendo desde nuestras casas y que también es necesario, ¿no? En estos casos. Lo intentamos. Muchas gracias a ti por invitarme y enhorabuena por cómo te preparan los casos y demás, que hay gente que nos dice que
que le gusta la de esto. Nosotros preferiríamos hacer programas de otro tipo que no existieran estos casos, pero claro, tiene que haber de todo, ¿no? Pues sí, tiene que haber absolutamente todo. Pues nosotros ya nos despedimos y como siempre pues volveremos el próximo lunes con más casos aquí a Criminales en Canal Sierra de Cádiz.